Hola amigos, bienvenidos a un video más por el canal. Mi nombre es Alexis Palomino y el día de hoy tengo una wave completa de un anime preferido para mí que venía a ser Death Note. Así que espero que les guste y disfruten del video. Y miren amigos, acá tenemos a los Funko Pops de Death Note, la wave completa. No solo han salido 4 hasta el momento que yo sepa, solo son 4. Y miren, pues tenemos acá pues no, Ligth Ryuk y dos versiones de L, ¿no? Como vieron al inicio del video, también tengo unas figuritas que representan mucho esta escena, ¿no? Que es L en su sillón. Y bueno, vamos a comenzar para ver esta gran serie, una serie de videos más, también que serán unos 2 o 3 más de Death Note, de diferentes figuritas, libros, mangas y demás que tengo por ahí para enseñar de este anime. Así que empecemos en orden con Light. Y acá tenemos a Light, amigo, Ligth Ryuk, que vendría a ser el personaje principal del anime. Aquí lo vemos, creo que está con su librito, ¿no? Está con la Death Note. ¿Qué tal el detalle de la caja? Está muy bueno. Acá tenemos aquí, a ver, Death Note Funko Pop 216, Ligth Ryuk, sale con el saquito donde con el que inicia pues en el estudio, ¿no? En la preparatoria de ella. Tenemos el Funko Pop y esta vendría a ser la wave. Bonita caja. Funko Pop ya costoso, está ya un poco escaso, difícil de encontrar. Bueno, al menos en mi caso ha sido un poco difícil encontrar a Light. Creo que el Light es el más caro, porque todos son costosos, ¿eh? Estos dos, encontrar al ¿cómo se llama? A L con el quequito de Hot Topic ha sido muy difícil. Y los demás también. En verdad que toda la wave ha sido muy difícil de encontrar. Ya tenemos ya todos, ¿no? Ligth Ryuk y L con la tópica, ¿no? El detalle de la caja es buena, se dan cuenta que están de fondo las caritas, ¿no? De los personajes. Acá está Misa, L, creo que este es Mellow, este es Mir, ¿sí? Acá está Ryuk en silueta y en medio acá está Mellow y tenemos a Light. Así que vamos a ver cómo es por dentro. Acá tenemos a Light. ¿Cómo te das cuenta que un Funko Pop es antiguo? Cuando no tiene sellos de seguridad. Vamos a sacarlo. Miren, la caja está, no tiene ningún sello. Como no tiene ningún sello y viene aquí como que escrito números y demás, es que el Funko es antiguo, ¿no? Es anticucho. Y así está, ahí está, qué bonito el detalle, ¿eh? Aquí está la Death Note, es más, dice Death Note, no sé si se logra ver, pero la caja lo logro enfocar la cámara, pero bueno, acá dice Death Note, una libretita, aquí está como el típico saco de la academia, así que vamos a verlo con más detalle cómo es por dentro. Acá están los números de serie y demás, se le mueve un poquitín la cabeza, es muy recomendable en realidad que les muevan la cabeza, ¿no? Se les puede mover la cabeza a los Funkos, sí, pero no, siento que como que tienen algo que se desgasta y luego ya queda muy flojo y la cabeza se va por un lado, así. Siento que podría pasar eso, así que no le mueve mucho la cabeza. Así que está, vamos a ver cómo más está bien la basecita de todo. Oye, Light, ¿estás escuchándome? No me hables. A diferencia de ti, las personas pueden escucharme cuando hablo. Sí que eres aburrido. ¿De qué está Ryuk? Acá como vemos Funko Pop 217 Ryuk. ¿Qué tal esta versión Funko de Ryuk? ¿Les gusta? Hay muy buenas estatuas de Ryuk allá en Japón. En verdad que muy buen merchandising de muy buenos artistas. Y acá está. Un detalle curioso, ¿no? En las cajitas de Death Note que están acá siluetas. Está acá la carita de Ryuk. Aquí viene entonces L, Mellow, por acá está Misa y Light. Mira, acá está Light. No sé si se logra apreciar la silueta, pero acá está Light. Bonito Funko Pop, igual el mismo patrón se repite en la parte de atrás. Así que vamos a ver cómo es por dentro. Ryuk, Funko Pop 217. Creo que es Bouted, creo que toda esta wave es Bouted. No sé, vamos a ver cuánto vale en la Funko. Aquí está Ryuk. ¿Qué tal con este personaje? Con este Shinigami. Igualito, Funko Pop antiguo, no tiene ningún sellito de seguridad. Dejar la cajita por acá. Tener cuidado cuando lo sacan porque también se cae. No me ha pasado, pero casi se me cae el Light. Como no tiene nada de sello, se te puede venir abajo el Funko y ahora se puede romper. Aquí está, pingada curicito con su manzanita. Ahí está con su manzanita. Y hay una parte, ¿no? Donde le mandan como un acertijo a L, ¿no? Donde dicen que a los Shinigamis les gusta comer manzanas. Miren los detalles de la ropa, ¿qué tal? Se ve el cráneo, se ve el cráneo acá también. Muy bonito, me ha gustado bastante. Se ve el arete, también se ven los aretes. El pelo azul, los ojos. Bien logrado, me gusta, sí, me gusta. Aquí está, Ryuk. Vamos a poner la basecita para que se vea mejor con más detalles.
Oye, que él esté muerto significa que al fin ajustaste cuentas con él. Sí. En ese caso, creo que las cosas se pondrán aburridas desde ahora. Eso no es cierto, Ryuk. ¿Ah? A partir de este momento, te mostraré la creación del nuevo mundo. ¿De qué está él? El que vendría a ser como el segundo personaje principal, el antagonista. No sé cuál es el término. Pero acá está. Siempre en todas las waves, porque ahí tengo dos líneas de muñequitos chiquitos. Siempre el L era el más difícil de encontrar. Así que acá tenemos a L. Y en esta ocasión en Funko también es difícil de encontrar. Funko Pop 218 Death Note L. Se repite lo mismo de las siluetas en las cajas. Sí, la misma silueta. La repiten aquí, la repiten acá y la repiten en la parte de adelante. Vamos a ver el de aquí. Luego vendría este, que es el marble, el que me costó más en encontrar. Aquí está, L. Vamos a ver cómo es por dentro. Aquí está el antagonista, ¿no? Igualito, lo mismo que en la cajita. Vamos a dejarlo por la mano izquierda porque me está chido. Y aquí está L. Simple, ¿no? Bien simple, ¿eh? O sea, está normal, manos en el bolsillo. Fresco, ¿no? Re simple para costar tan caro. Casi se le ven las ojeras. Típico, ¿no? No sé si la luz me deje enfocar. Bueno, acá se ven un poco más las ojeras. Características de este personaje: polo blanco, siempre encorvado, el jean sin zapatos. Y acá está el re simple, bastante simple, pero acá está, simple y costoso. También que eres coleccionador me entenderás. Acá está el. Vamos a ver el otro me gusta más. Sabía que daría el discurso con otro estudiante, pero nunca esperé esto. Lo recuerdo del centro de admisión. Le llamaron la atención por estar mal sentado. Parece estar absorto en su propio mundo. Ya que está el último Funko Pop de Death Note. Funko Pop 219 exclusivo de Hot Topic. Que tenemos a L con su tortita, ¿no? Que acá está comiendo sentado. Hubiera sido más bonito que esté con la silla. Que esté con la misma silla, no solo está sentadito. Watari, el que le da, ¿no? El que es como su papá, pues el que lo cría, ¿no? El que es el orfanato y todo lo demás. La misma caja se repite en todos, solamente cambia el muñeco, solo cambia el Funko. Y vamos a ver el último y el más raro de encontrar. Comenten si ustedes tienen también este Funko Pop de L en Hot Topic. Así que vamos a ver cómo es por dentro. Acá tengo a L con su tortita. L with cake. Con su tortita. Acá se ponen un poco. Igualito no tiene sellos la cajita. Me hubiera gustado que venga con la silla. Se ha sido mucho mejor. Porque, bueno, pero hay de entender que esta es la sillita y acá viene así, ¿no? Y aquí está con su tortita, acá está el tenedor, qué loco. Aquí está el pastel, la tortita, porque le encantaba el dulce este, ¿verdad? Aquí está, él es sentado. Tengo un sentimiento más efectivo por ese Funko, porque fue más yuca de encontrarlo con el sticker. Y bueno, aquí está con su pelo, por ese Saiyajin, y sentado, ¿no? Vamos a poner, ojalá encontremos unas tomas para meterle al video de una escena representativa, ¿no? De este momento Funko. Acá está, él con su tortita, vamos a verlo con más detalles. No entiendo. ¿Por qué crees que hay un imitador? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Analicé las víctimas de sus predicciones en la cinta 1. Su propósito fue probarle al personal de la televisión que es Kira. Sus nombres solo fueron reportados en tabloides y programas diurnos porque no eran criminales peligrosos. El verdadero Kira no tiene que demostrar quién es con maleantes menores. Pero desde la perspectiva del segundo Kira... quería asegurarse de no predecir la muerte de un criminal que antes pudiera ser asesinado por el primer Kira. Y bueno amigos, como siempre es característico en el canal, vamos a decir el precio de cada Funko Pop. Vale que referenciar que siempre en eBay y en Amazon van a dar la verdadera respuesta. Funko Pop solamente es una referencia nomás, se podría decir, ¿no? Así que bueno, empezamos de izquierda a derecha, como siempre. En su momento me costó este Funko Pop de aquí 300 soles. Que vendría a ser al tipo de cambio actual, algo así como $80, más o menos. Sí, por ahí más o menos $80. En la Funko App, ¿cuánto vale este Funko Pop? Vale $105 a la fecha de hoy. El Ryuk en la Funko App me costó igualito, 200 soles, sí, más o menos 250, 200 soles por ahí. En la Funko App, precio de la Funko App, $80 vale de acá. ¿Cuánto vale el L normal? La acá me costó igual que el Ryuk, 220, 250 más o menos por ahí.
y cuestan igual $80. Curioso es que el de aquí cuesta $50 en la Funko App y a mí fue el que más me costó en buscar, en encontrar. Me costó igual, 250 me costó este de acá, pues lo compré ahora último. 250 y en la Funko está figurando $50. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Este pequeño video de Death Note, una wave muy chica. Pero igual vamos a seguir pasando mucho más contenido de este anime porque hay mucho merchandising por mostrar. Así que espero que les haya gustado el video, que sea entretenido, curioso, educativo o lo que fuese para que los ayude en algo en alguna decisión. Y nos vemos amigos en el siguiente video. Chao.